Bueno, daros a todos la bienvenida en nombre de la Federación Cántabra de Vela, en esta ocasión a una parte del ciclo cultural. La Federación pues mantiene, salvo las actividades en el agua, pues el resto de las actividades en marcha, los cursos de monitores, también las actividades de tecnificación. Tenemos también en marcha distintas actividades como vela online, es decir, a través de Virtual Sailing. Tenemos este fin de semana la Copa Federación, a la cual os invitamos a todos a participar, y además tenemos en marcha un concurso que, con el lema "Yo me quedo en casa y que no se apague la vela", pues estamos recibiendo fotografías y vídeos. Os animamos a participar, que cumplan estos dos requisitos: indicar que nos quedamos en casa, pero también indicar que estamos de alguna forma navegando o con muchas ganas de navegar. Y bueno, pues se premiarán pues por su originalidad pues estos vídeos y fotografías que nos enviéis. Están la información y las bases en la página de la Federación, la cual os invito a revisar. También estamos con jornadas técnicas desde el punto de vista de reglamento y del funcionamiento de los árbitros, como la que tenemos este sábado, y también en conjunto con el Museo Marítimo, otras actividades como lo que ha habido este lunes en torno al cachón. Comentar que el Museo Marítimo pues continúa también con sus actividades. El jueves 23 en el canal YouTube hablará de criaturas y monstruos marinos a las 6, muy indicado para los niños a partir de 6 años, y además es muy fácil de acceder a través de Museos del Cantabria, YouTube. Bueno, nosotros en la Federación Cántabra de Vela seguimos navegando, en este caso trasladándonos al pasado para saber cómo se vivía en un galeón. Y para ello pues tenemos a Benjamín García Pastor, gran conocedor y estudioso de estos temas. Benjamín además es doctor en Ciencias del Mar, ha sido jefe de máquinas de la Marina Mercante y bueno, pues ha trabajado en la autoridad portuaria durante una buena cantidad de tiempo. Yo le he conocido cuando teníamos los barcos en el Casetón, en Puerto Chico, y él tenía allí cerquita las oficinas, así que hhemos convivido en esos momentos, y ahora convivimos a través de la red, navegando aquí a través de Internet. Decir que esta conferencia está organizada por la Federación Cántabra de Vela y colabora la Asociación Cultural Mil Velas, el Real Club de Regatas de Santander, que este año cumple 150 años, el club náutico más antiguo de España, la Delegación de Defensa, la Real Liga Naval Española, el Centro Gallego de Cantabria, la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena y la Casa de Cantabria en Madrid. Recordad que a través de Zoom, bueno, pues podemos intervenir, es decir, que podemos en cualquier momento liberar nuestro micrófono y hablar. Sí que os agradecería que cerrarais vuestro micrófono mientras no vayáis a intervenir, y además está la posibilidad de chatear, es decir, hay un botón, sobre todo los que tenéis el ordenador en la parte inferior aparece chat, y allí podéis dejar vuestras preguntas, aunque yo os recomiendo o os animo que al final de la charla pues participéis de viva voz, que es lo más parecido a lo que podríamos tener en un auditorio. Sin más, le doy paso a Benjamín, agradeciéndole, como no, pues su atención. Bien, buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a hablar sobre cómo se vivía en los barcos de hace 500 años. La vida es compleja. Me voy a apoyar en un PowerPoint que tengo preparado. No sé qué tal se ve. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, pues entonces vamos a ver un poquitín las condiciones de vida en un galeón. Empezaré diciendo... Un segundo. Bueno, hay un problema. Un segundo.
Bueno, una vez solucionados los problemas técnicos, vamos a empezar comentando que hace unos meses en un colegio daba una charla sobre la vuelta al mundo. Era un colegio de niños y cuando acabó se me acercó un pequeño chaval de 8 o 10 años para preguntarme y me dijo: ¿tú por qué sabes eso? Porque antes de que alguien me pueda hacer una pregunta, quiero decir que de aquella época de los siglos XVI, XV, XVII, se ha escrito mucho sobre la construcción de barcos, cómo se hacía el barco, las medidas o los tamaños, pero muy poco de cómo se vivía. ¿Y por qué se ha escrito tan poco de cómo se vivía? Pues por dos motivos. Primero, porque la mayor parte de los marinos, quitando algunos maestres, algunos oficiales, eran analfabetos. Y la segunda parte es porque realmente a ellos no les llamaba la atención la vida en el mar. Para ellos era normal. Tienen que ser gente, son viajeros, los que al viajar en estos barcos les llama tanto el contraste de vida entre una vida normal en tierra y la vida en la mar, que lo anotan y lo escriben. Además, me hace mucha gracia porque casi todos los viajeros que escriben sobre los temas de la vida a bordo lo hacen con una gracia y un humor increíble. A mí me sorprende que puedan tener humor en esas condiciones, pero realmente son gente muy simpática y es muy agradable leerlos. Posteriormente ha habido otros escritores que, basándose en estos, también han escrito y han hecho pues, sus propias conclusiones. También Cervantes escribe en Los baños de Argel algo sobre la vida en el mar, pero lo que ocurre es que los baños de Argel son las mazmorras de Argel y los barcos de entonces son las galeras mediterráneas, que no tiene mucho que ver con los galeones del Atlántico. Sí quiero hacer una consideración previa, decir que lo que ocurría hace 500 años no tiene nada que ver con lo que ocurre ahora. La mentalidad, la sociedad, la cultura, las condiciones de vida eran tan diferentes que no se puede hacer con los actuales un juicio de valor de lo que se hacía hace 500 años. Hace un año, una alcaldesa de una ciudad de Santander ha mandado retirar la estatua del Marqués de Comillas porque decía que este hombre era un negrero, posiblemente, pero hace 500 años el ser negrero era una actividad tan normal, tan lógica, como podía ser médico, carpintero o albañil. Y exactamente igual, pero cambiando las tornas, esta misma alcaldesa sería, hace 500 años, sería pasto de las llamas por sus tendencias sexuales, algo que ahora vemos como normal, hace 500 años era inconcebible. Un poco el contexto histórico de lo que estamos hablando. España y Portugal en esta época son las máximas potencias navales del mundo, sin duda alguna. El Estado no tiene barcos propios, no hay marinos militares, no hay armadas permanentes, no hay marina de guerra. Como no hay orden en la mar, en la mar pupulan los corsarios y los piratas, pues como las gaviotas, cantidad, detrás de cada cabo, un corsario. Para poderse defender de estos corsarios, lo que hacen los dueños de los barcos es meter armamento y artilleros dentro de sus barcos, tanto los mercantes como los pesqueros. Los dueños de los barcos los arman, son los armadores de los barcos. Y de esta manera pueden salir. Cuando el Estado tiene necesidad de hacer un viaje imperial, transporte de tropas o llevar atacar una posición, defender otra, recurre a alquilar unos barcos que estén armados, organiza una flota armada, organiza una armada, la pone al mando de un capitán general, suele ser un noble, y organiza las flotas que son las que cogen el nombre de sus
del capitán general que lo manda. Hay compañías que embarcan totalmente, embarcan una compañía completa en cada uno de los barcos. El capitán militar de esa compañía asume el mando táctico y el maestre y la tripulación continúan a bordo con sus funciones normales. Es decir, siguen siendo, ellos dan a llevar contenedores, que lana, que con tal que les paguen, pues llevan normalmente pues, lo que de dinero. Y una de las cosas que puede dar dinero es llevar tropas. Una última consideración es que los barcos se miden por toneles. No se miden por longitud, por eslora, ni por lo que desplazan, no. La unidad es el tonel. ¿Y por qué? Porque les pagan tanto por tonel, 110 maravedíes por tonel y mes, que además es la cantidad. Entonces, interesa llevar muchos toneles y por el número de toneles que llevan, les van a pagar. Para que no haya problemas con el tamaño del tonel, se estandariza el tonel en el tonel macho. Es una medida de 9 pies cúbicos de ribera, es decir, son 1.518 litros y ese es el modelo de tonel que se emplea estándar en todos los barcos. Dicho esto, vamos a ver qué es un galeón. Un galeón es un barco mercante que está fuertemente armado. Hemos visto los motivos. Pero este barco en algún momento determinado puede militarizarse y entonces es un barco militar que transporta mercancías. Esta dualidad le va a permitir, es el nombre de galeón. El mismo barco en un momento determinado, en una de los viajes a las Indias, puede ir como barco capitana o almiranta, militarizado, y llevar, por supuesto, las mercancías de más valor, el oro, o traer el oro, en fin, todo lo que tenga valor va protegido en nuestros barcos. Y el viaje siguiente, ese mismo barco va como barco mercante normal. La tripulación de estos barcos. Pues la tripulación de estos barcos, en principio, es una tripulación estándar. Pues lleva un maestre, un contramaestre, un piloto, el condestable, que es el jefe de la artillería. Hay oficios dependiendo del tamaño del barco, y estamos hablando algo estándar. Un tonelero, herrero, calafate, un velero, un carpintero, un buzo, en fin, dependiendo del tamaño del barco y del entorno donde vaya. No es lo mismo un barco navegando solo que dentro de una flota. Después hay marineros, hay los lombarderos, que son los artilleros, están los grumetes. Los grumetes son los aprendices de marinero, 18, 20 años, es decir, lo que en la marina mercante llaman mozos. Y por último van los pajes. Los pajes son chavalitos, 10, 12 años, que son o bien ayudantes servidores de alguna persona, o bien les encargan el barrer, limpiar las tareas que no quieren hacer a bordo, se les encargan a los pajes. Esto, la tripulación de un barco normal. Cuando embarcan una compañía militar, la dotación, por supuesto, aumenta de una manera enorme. Pero si no, también es posible, lo normal, que estos galeones en la carrera a las Indias transporten pasajeros. Llevan mucho pasaje, fundamentalmente colonos. Es decir, necesitan llevar mucha gente y traer de América para acá otra tanta. ¿Por qué embarcan? Pues normalmente embarcan porque las condiciones en tierra son problemáticas. Hay hambre, hay hambrunas, no hay comida, no hay trabajo, y entonces esta gente en el barco les pagan bien, por lo menos pagan por adelantado, y tienen la posibilidad de hacer sus propios negocios, llevar o traer su propio contrabando
tanto en la carrera india como venida, como en el Pacífico, y entonces eso es un aliciente importante, van a ganar dinero. Y como van a ganar dinero, embarcan. Pero, insisto, que su extracción cultural es baja. Son fundamentalmente gente de Andalucía, 50% más o menos, un 15% es del Cantábrico y el resto, pues hay portugueses, hay levantinos, hay italianos, hay franceses, hay dos franceses, un alemán, en fin, siempre hay de otros países. Recordemos que España es el centro marítimo del mundo. El contramaestre, para dar órdenes a esta heterogénea tripulación, tiene dos hermosas herramientas. En la mano derecha, que vemos aquí, lleva un silbato de plata con el cual da las órdenes cifradas. Un pitido es arriar la mayor y dos pitidos es cazar la cebadera. En fin, hay un código que todo el mundo conoce. Y en la mano izquierda lleva otra hermosa herramienta, que es un látigo. Para que lo conozca, aprende rápidamente. Se ha calculado que haya un tripulante por cada 4 o 5 toneles de carga en el barco. Soy generoso, algunos autores dicen que incluso menos, que cada 3 o 4 toneles hay un tripulante. Si se va a una compañía completa o hay muchos pasajeros, pues eso se desequilibra. Pero como luego veremos, va a tener mucha importancia. Hay otros tripulantes en el barco. Hay vacas. Cuando se lleva tropas se suelen llevar caballos y mulos. También se meten para complementar la alimentación que puedan recibir en el barco, pues conejos, gallinas, cerdos, cabras. Hay ratas, ratones y lirones, no lo sé por qué, lirones, pero por cientos, por cientos. Decía alguno de los escritores que lo que a veces hacen monterías para cazar ratones. Y de volatería, millares. Cucarachas, piojos, chinches, garrapatas, pulgas. Decía alguno de los autores que los piojos eran tan grandes que cuando había mala mar se mareaban y vomitaban trozos de grumete. Era increíble. Y moscas, y mosquitos, y gusanos. El barco es un zoológico de los animales que menos se desean en un barco. ¿Y qué originan nuestros animales? Pues que además tienen dos problemas. El primero es que los excrementos van a la sentina. La sentina es el pozo más bajo del barco, donde van a parar todas las filtraciones de agua que tenga tanto la obra viva como la obra muerta, van a parar ese pozo y van los excrementos. Entonces hay que estar permanentemente achicando ese agua que aparece ahí, que siempre está corrompida, que es hedionda, que no se puede soportar y que produce unos olores nauseabundos. A veces esa bomba de achique de la sentina se obstruye y bajan a limpiarla y entonces al destapar la tapa salen unos vapores sulfurosos que incluso les pueden dejar sin conocimiento y en algún momento comentan que la plata que hay a bordo se ennegrece. Es increíble. Otro de los problemas que tienen todos estos animales es que comen las provisiones que hay a bordo, roen todo lo que pueden encontrar, dan 1000 problemas y hay que estar intentando eliminarles. No puede ser. Dicen que las ratas son los tripulantes más fieles, que nunca abandonan el barco. Vamos a ver un poco el tamaño de un galeón.
Este que vemos aquí es el Santa María del Puerto, el barco de Colón, que es una réplica exacta, tenía 150 toneles. El barco de Colón, como saben, era un barco que estaba hecho en Falgote, en Cantabria, en Colindres. Tenía, según Fernández Duro, que es un historiador importante, 23,52 metros de eslora el barco, y llevaba una tripulación de 60 personas aproximadamente. Otro barco conocido, la Victoria, el primer barco que dio la vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano, tenía 85 toneles. No se sabe exactamente la eslora que tenía este barco. Yo le he calculado que tendría unos 20 metros aproximadamente. Para poder comparar, tenemos esta embarcación, es la Trasmiera de los Reginas, que van al Puntal. Tiene 87 toneles. Hablo toneles porque actualmente se mide en toneladas Morson, pero he hecho la conversión y según los datos que tengo, esto debería tener 87 toneles de capacidad, muy parecida a la Victoria. Tiene 20,3 metros de eslora. Bien, piensen ustedes y díganle al señor Moisés Bedia que les cojan un barco de estos y que le saque Cabo Mayor un día con viento de fuerza 6 y olas de 8 metros. Es alucinante. ¿Y cómo es un galeón por dentro? Bueno, pues un galeón es un barco con una cubierta corrida, esta cubierta que está aquí, y en la parte inferior lleva una cubierta de baos intermedia y toda la carga. Lleva carga, lleva el cabo de fondeo, lleva el cuarto del timonel, que va debajo de cubierta, y lleva en la parte superior pues todos los pañoles. Pañol de velas, pañol de contramaestre, pañol de todos los pañoles de artillería. Hemos quedado que lleva en la parte inferior, lleva ganado, lleva agua y comida para toda la tripulación. No solamente tripulación, dotación y pasaje. Los respetos. Hay que llevar respetos de barco, pero no se pueden llevar así como así. Una vela que se rice navegando por la costa, pues se baja y el primer puerto siguiente se compra material, se hace, no hay velas a medida, se hace la vela según las necesidades que tengamos a bordo y ya sale. Pero un viaje a América no hay posibilidad de comprar una vela o paño para construirlo en el primer puerto americano. Se llevan unos rollos de lona que van metidos, que van en cubierta y que luego se bajan a la bodega. En la bodega duran 24 horas, se lo comen las ratas. Y la única manera que tienen de proteger en la bodega esos rollos de lona es meterlas dentro de unos tanques de agua para alejarla de los dientes de las ratas. Eso supone espacio y peso. Por lo tanto, debajo de la cubierta no hay espacio absolutamente para nada. ¿Y dónde vive la tripulación? ¿Dónde están los camarotes? ¿Dónde están las literas? ¿Dónde están? Pues señores, la tripulación vive encubierta debajo de unas toldas. Y vive encubierta por muchos motivos. Porque no hay sitio en las bodegas. Hemos visto que están totalmente llenas de mercancías. Los olores dentro de esa bodega son insoportables. No se podría respirar. A veces vapores sulfurosos. Aun suponiendo que se pueda vivir, las mordeduras de las ratas son inmediatas. En el momento que te quedes dormido, la rata empezará a morderte los lóbulos de las orejas, las yemas de los dedos, las cucarachas se meterán por los orificios de la nariz. No se puede estar. Pero suponiendo que se pudiese estar,
El maestre obliga a toda la tripulación que viva en cubierta para que estén disponibles en cualquier necesidad. Una varada, un ataque enemigo, una maniobra encubierta, tienen que estar disponibles permanentemente en cubierta. Están en la bodega, no podrían salir. Pero aun suponiendo que pudiesen estar, se prohíbe terminantemente llevar fuego bajo la cubierta. La luz es fuego entonces, y el fuego es un problema horroroso si una lamparilla con una vela encendida se cae en el interior de la bodega. Recordemos que es madera embeleada y con sebo y con resina, lo cual el incendio está garantizado. No se permite llevar fuego bajo cubierta. Y cuando es imprescindible, hay que llevar 2 hombres preparados inmediatamente para vigilar que no se caiga ese fuego. Y hay un problema mucho más importante, es un problema psicológico. Nadie quiere vivir debajo de una cubierta porque en caso de un hundimiento, un ataque, en cubierta tiene poca solución, pero bajo cubierta no tiene ninguna. Decían que la diferencia entre la vida y la muerte es el ancho de un tablón. Fuera está la muerte, dentro está la vida. Como resumen de esto, solamente queda un espacio de 2 metros cuadrados en cubierta para cada tripulante. He hecho muchos números, a mí me vienen a salir unos 2 metros cuadrados para cada tripulante y sus pertenencias. Otros autores lo reducen a 1,5 metros. Sí, salen esas cifras. Imagínense usted un viaje, 150, 200 personas en un barco viviendo en 1,5 metros cuadrados. Un día y otro y otro y otro. Luego haremos comparaciones con nuestro confinamiento actual. No hay color. Esta fotografía saqué de un libro antiguo, pues muy bonito, muy bonito. Le veo que faltan 2 cosas. La piscina de proa y el camarero repartiendo canapés por cubierta. No tiene nada que ver con la realidad. Solamente una cosa. Estos toldos que están por aquí, sí, esos toldos se ponen detrás del palo mayor hasta el alcázar y protegen de las inclemencias del tiempo a la tripulación. Tanto del calor como de la lluvia, como del viento, siempre y cuando se puedan poner. Con el paso de los años, esos toldos van a ser sustituidos por una cubierta en forma de U, una estructura de madera en forma de U, apoyada en las 2 bordas y que va a ser pues como si fuese un puente colocado en cubierta. Es el origen de los puentes. Encima de ese puente iría posteriormente un segundo e incluso un tercero. ¿Qué trabajos se hacen a bordo? Pues los trabajos a bordo, las guardias. Hay 3 guardias de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que es la guardia del maestre. De 4 de la tarde a 12 de la noche es la guardia del capitán. Y por último, de 12 de la noche a 8 de la mañana, la modorra es la guardia del navegante. Dentro de la guardia pues, está vigilando, hay vigías permanentemente en la cofa, se cambian cada hora, se miran vigilantes a babor, a estribor, gente en proa vigilando y unos grumetes que van contando las horas
y cada media hora hace un ritual para llamar la atención a toda la gente que esté de guardia, que esté permanentemente despierto y no se duerma. Otros trabajos que hay es la entrada-salida de puerto. Hay que entender que los barcos de vela no tienen posibilidad de navegar en contra del viento, con lo cual las maniobras a veces son complejas, hay que dar muchas bordadas y siempre enorme trabajo. La carga y descarga de la mercancía que lleva el barco se hace normalmente por medio de barquerías y lo tiene que mover la tripulación. No hay muelles, no hay grúas y entonces lo lógico es que vayan botes o lanchas con la mercancía a bordo, tanto para cargar como para descargar. Y toda esa operación es una operación fuerte y dura que tienen que hacer los tripulantes del barco. Fondear y izar a bordo del ancla. Es un trabajo serio, importante. Las anclas pueden pesar hasta 2 toneladas y el cabo, en los barcos grandes, el cabo del ancla llega a tener hasta 500 milímetros de diámetro, que pesa también pues, otro tanto. Por lo tanto, el tener que subir y bajar las anclas requiere, sobre todo en subirlas, requiere un esfuerzo a través de unos molinetes que van dando vueltas empujado por la tripulación y es un esfuerzo serio. Trabajos habituales, pues las reparaciones. El carpintero, el velero, el herrero, están permanentemente, después hay los despenseros, tienen que repartir todos los días la comida a cada uno de la gente que está a bordo. En fin, hay un trabajo, una rutina diaria que no es en condiciones normales el punto más importante del trabajo a bordo. También es cierto que se procura buscar trabajos para mantener entretenida a la tripulación. Un trabajo importante, como he dicho antes, es achicar la sentina. Un barco recién calafateado no tiene muchos problemas, sí les tiene, pero vamos. Pero un barco con unos cuantos años sin que haya tenido una varada para carenarle, pues supone que esté filtrándose agua por obra viva permanentemente, por obra viva y por obra muerta. Es decir, la cubierta deja de ser estanca y cada vez que hay una ola o que llueve, cae agua y hay que estar achicando la sentina permanentemente. Limpiar la cubierta y fregarla con romero para eliminar los malos olores. Malos olores que, como he dicho, es una constante importante. Malos olores en condiciones normales. Imagínense ustedes mala mar y los pasajeros devolviendo. En fin, es una imagen negra. He dicho los oficios que podamos tener a bordo. En caso de combate se entiende que cada pieza de artillería, cada lombarda, puede llevar hasta 8 servidores, pero toda la tripulación tiene que estar dispuesto tanto a la maniobra como a la artillería. Cuando hay un combate, las tripulaciones han organizado unos ranchos pegados a las bordas que dificultan la maniobra de los cañones y entonces cuando en el momento que hay una vela en el horizonte, todo el mundo empieza a tener miedo, es un bandido, es un pirata, nos vienen a atacar, es una nave enemiga y dan la orden de zafar los ranchos, quitar los ranchos para dejar libre la maniobra del cañón o de la lombarda y la voz corre como pólvora, zafar rancho, zafar rancho, zafar rancho. Permanece esa palabra actualmente. El utilizar una vela no es habitual. Llevar una vela se suele llevar envergada y solamente la verga se baja a cubierta o bien para una reparación o bien para una estadía en puerto larga. Pero cada vez que hay que subir una verga es un problema importante. Las vergas
pesan lo suyo, y la vela que va envergada otro tanto. Entonces se organiza la tripulación de tal manera que a la voz o bien del silbato del contramaestre o bien de una canción, una salmodia, una canción muy monótona, oh Dio, ayúdanos, y cada vez que hay un verso, toda la tripulación, los que están tirando de la verga o de la driza, pues dan un tirón a la voz, oh, ta, 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 oh, y así van utilizando al golpe, pero todos al tiempo guiados por la voz del contramaestre, voz o silbato que nos decía el profesor García Castillo hace unas cuantas semanas. Por cierto, ¿saben ustedes de qué están hechas las velas? Pues esto es una pista. Están hechas de cannabis sativa, que tiene otros nombres esta planta. Y uno de los nombres que tiene es cáñamo. Las velas están hechas de cáñamo, al igual que la mayor parte de la cordelería del barco. Se utilizan las hebras del tallo, se trenzan y a través de ese torchado de las hebras salen los cabos y sale toda la caballería que pueda tener el barco. Es de cáñamo, que por cierto no deja tener sus propiedades físicas. Es decir, yo recuerdo cuando era pequeño, mi abuela tenía un jilguero y le daba de comer alpiste y cañamones. Rompíamos aquellas bolitas negras que son las semillas del cáñamo, aquellos cañamones, y recuerdo que mi abuela me decía, no les des muchos cañamones que se ponen malos. Se ponían contentísimos. Aquí vemos un trabajo diario que es un piloto calculando la velocidad, un carretel con el cabo, van saliendo nudos cada X tiempo y en función de los nudos que van saliendo se calcula la velocidad y hoy en día se sigue hablando en la mar la velocidad en nudos, son millas por hora. Tonelero dentro de la bodega, por supuesto, no. Incluso un buzo, de alguna imagen de algún libro que tengo, que encontré esta imagen, me llamó mucho la atención. Están recuperando la artillería. La artillería es lo que más vale en el barco, más que el casco, más que la jarcia, más que la vela, es la artillería, el mayor valor que tiene el barco. ¿Qué comen y qué beben? Bueno, pues hay que embarcar alimentos y agua para 100 personas durante 3 meses. Es el 45% de la carga. Se lleva muchísimo peso, se conoce como el peso motor, es el peso de la comida. Y fundamentalmente la comida se compone de bizcocho, tocino, legumbres, arroz, aceite, queso, bucán y pescado salado. Bizcocho. El bizcocho no es el bizcocho que conocemos. El bizcocho es una masa de harina, de harina integral, amasada con agua, sin levadura y 2 veces cocida. Por eso viene el nombre de bizcocho, 2 veces cocida. Dura como la piedra, pero aguanta muchísimo tiempo. Es la base de la alimentación. Ese bizcocho, una especie de pan, que hay que remojarlo para poderlo comer. Esta gente que, como veremos, han padecido escorbuto, tienen todos una dentadura muy dañada, el poder comer el bizcocho tal cual es imposible. Lo tienen que meter en agua o en vino. El tocino son cerdos cortados en canal y salados completamente, como las bacaladas. Es decir, está salado. Es la manera que se pueda conservar. Eso es lo que llaman tocino. Arroz, aceite. El bucán es otra forma de conservar la carne y la salazón. También llevan frutos secos.
La ración está perfectamente regulada. Es decir, es una de las cosas que más insiste la casa de contratación en regular qué cantidad y en qué forma hay que dar la comida, cuánto cada día, a qué horas. Está perfectamente regulada y no se come mal. Así todo, mucha gente lleva pues un par de gallinas o lleva dos conejos o lleva para poder sus frutos secos y que duran lo que duran, muy poco. ¿Cómo hacen la comida? Pues la comida la hacen en unos fogones que colocan en cubierta detrás del castillo de proa, echan sobre cubierta una capa de arena o de tierra y encima colocan un fogón de cobre y ahí en ese fogón hacen cada uno su comida. Obviamente no va a haber 100 personas cocinando al tiempo, sino que se agrupan aproximadamente de 10 en 10 en lo que conocen como ranchos, bien por amistad, porque son del mismo terruño, porque son familiares, pues hacen un rancho. Entonces cocina uno, cada uno aporta su parte de comida y en un cuenco único, en un recipiente único, hacen la comida para los 10. Esos 10 luego van a hacer incluso sus lazos fuertes de amistad, van a vivir más o menos juntos y a la hora de la comida lo que hacen es como hacen en los pesqueros del Cantábrico en la costa de Bonito, cucharada y paso atrás. Y lo viene el otro y van comiendo prácticamente todos de lo que se ha cocinado uno. Esta cocina, por supuesto, funciona en condiciones normales. Cuando hay mala mar, cuando hay viento, cuando se entra en combate, por supuesto, no se puede encender fuego y no hay comida. ¿Qué se puede comer? Pues suelen comer queso y frutos secos. Agua, vino, aguardiente y vinagre. Agua, muy poquita, muy poco. Se les da diariamente 1 litro de agua a cada tripulante. ¿Y por qué? ¿Y por qué tan poco agua? Pues porque el agua se estropea a la semana de estar embarcada. El agua, la aguada se hace en la desembocadura de los ríos, el agua dulce, es agua que está sin tratar, no está clorada, tiene mucha materia orgánica en suspensión y se mete en los tonales y al cabo de una semana ese agua es verdosa por las algas, maloliente y pastosa. Decía uno de los escritores, Eugenio de Salazar, que había que beberla con 2 manos. Con una mano se agarraba el vaso y con otra se tapaba la nariz para poderlo tragar. Vino se da bastante. Se da también aproximadamente 1 litro de vino diario. Lo que ocurre es que algunos de los circulantes cogen el vino, lo guardan para luego venderlo en América, que tiene un precio enorme. Aguardiente se da en pocas ocasiones. Aguardiente, coñac, se da en pocas ocasiones, sobre todo cuando hay que enardecer a la tripulación, bien por un trabajo especial, hay un combate o hay que hacer una maniobra larga y dura y se les da, ya digo, coñac. Los ingleses daban una mezcla de ron con agua caliente y a veces algo de limón si es que tenían a bordo. A eso lo llamaban grog. Algunos de los tripulantes se pasaban tomando grog y acababan groguis. De ahí viene el nombre. Vinagre. El vinagre, y no sé por qué, curiosamente lo emplean durante el combate para enfriar las piezas de artillería. No sé qué propiedades pueda tener el vinagre como refrigerante, pero lo he leído en más de una ocasión que utiliza para eso. Y también las tripulaciones toman el vinagre porque dice que potencia los sabores.
Pues bien, por supuesto estoy hablando en la carrera de Indias. En el Pacífico las cosas cambian totalmente. En el Pacífico, cuando todavía no se conoce la profundidad del Pacífico, no se conoce el retorno del galeón de Manila, el tornaviaje, pues se acaban las previsiones, se acaban todo. Y las ratas que antes hemos visto sirven como alimento de proteínas riquísimas. Se pagan verdaderas fortunas por una rata. El menú a bordo, como he dicho antes, está perfectamente delimitado. El tema es que el agua no siempre se cumple esa cantidad, porque cualquier oportunidad que haya para racionarla, se utiliza para racionarla. Es decir, que se prolonga el viaje, que se ha roto un tonel, que hay cualquier cosa, inmediatamente la ración de agua disminuye. Tengan en cuenta que con ese 1,5 litros de agua tienen que asearse, tienen que hacer la comida, tienen que regar las plantas. En el Caribe y comiendo comidas saladas, comidas a base de salazón. Imagínense ustedes con 1,5 litros de agua o menos, tienen que aguantar todos los días. La intimidad. La intimidad es un problema porque no hay intimidad. Las necesidades fisiológicas se hacen sentados en la tapa de regala, agarrándose bien a los obenques y con cuidado de no caerse a la mar, que no se van a buscarte. Es decir, ahí se comparte toda la... Exactamente igual que se comparte la comida, se comparte el hacer necesidades. Más adelante se hacen los beques debajo del bauprés, se hacen unos tableros sobre un enrejado, un enjaretado, una jareta con unos agujeros, y ahí parece que empieza a ser más cómodo o más llevadero. Por supuesto, sin intimidad. La oficialidad utiliza un pasillo, un balconcillo que está bordeando el alcázar a popa, que también es un enjaretado y por lo menos es mucho más discreto y más seguro. La sexualidad a bordo. Pues mujeres había muchas. Se dice que en el siglo XVI viajaron al Nuevo Mundo 10.000 mujeres, más de 10.000 mujeres. El tráfico era importante y había de todo. Lo que pasa es que, obviamente, los problemas que cada una de las mujeres estaban vigiladas permanentemente por sus padres, por sus maridos y que era muy difícil el acceso a una mujer. El otro problema es que el amancebamiento estaba castigado con el desembarco de los amantes. En la primera playa desembarcaban a ella y en la segunda desembarcaban a él. Se toleraba. Es decir, si no había ninguna manifestación pública, pues nadie se enteraba, no sé dónde, me imagino que debajo del edredón, y la cosa pasaba desapercibido y se toleraban las relaciones extramatrimoniales. También estaban las llovidas. Las llovidas era que cuando el barco salía a la mar, se iba a deslizar la verga con el papahigos y de las envolturas de la vela aparecían ahí 2 o 3 jóvenes que, como decían los obispos que viajaban a América, eran más amigas de la caridad que de la honestidad, porque regalaban caritativamente sus gracias a todo aquel que lo necesitase a bordo. Se llamaban las llovidas porque a veces levantaban la driza, deslizaban la vela y al abrirla caían a cubierta y llovían del cielo. También había blancas y mulates. Pero hay otra sexualidad. Hombres, muchos. Y jóvenes. La sodomía
estaba castigada con la muerte. Había una pragmática de los Reyes Católicos de 1487 que decía que aquel que pillase en sodomía el nefando pecado se le mataba sin palativo. De hecho, en la armada de Magallanes, el primer muerto es el maestre Antón Solomón, el maestre de la Victoria, que le pillan en sodomía con un grumete y Magallanes, en misericordia, le condena a muerte. Justamente al llegar al primer puerto le cuelgan de una verja. La tasa de homosexualidad en los barcos estaba disparada, eso sí, que no tuviese. Lo del capitán Jack Sparrow, el de Piratas del Caribe, el Jack Sparrow, no era una excepción. Había, sobre todo en los piratas, estaban alejados de los puertos y de mujeres, la homosexualidad se disparaba. ¿Cómo se divertían? Pues lecturas. Leían, quien sepa leer, leían muy pocos y leía para todos. Eso sí, muy controlado. Tenían que ser novelas de caballería o vidas de santos. La Santa Inquisición no permitió otras cosas. Jugaban a los dados y a los naipes, estaba totalmente prohibido, seguían jugando. Cantaban, tocaban la bandolina, hacían cánticos, pescaban, algunos pescaban, se entretenían en la pesca y además comían fresco. Hablaban, jugaban al ajedrez, es algo que me llama la atención, pero sí, se comenta que jugaban al ajedrez. Hay que ver que el ajedrez ahí lo habían importado los árabes y todavía estábamos a pocos años de la expulsión de los árabes. Y por último, se hacían apuestas. Era la manera que tenían de entretenerse a bordo. La religiosidad lo impregnaba todo, todo tenía las canciones, la vida, todo estaba envuelto en una espiritualidad que se sentía. Había que comulgar y confesar antes de ir a la mar, cada uno rezaba a su Dios, era la palabra Dios, Señor, estaba permanentemente en la boca de todos. Y la salud, la enfermedad era sobre todo, las condiciones de vida eran muy severas, había el escorbuto por falta de vitamina C. Teníamos el tabardillo, el tifus exantemático, las enfermedades, sarna, paludismo, fiebre amarilla, enfermedades contagiosas, tanto las que exportamos como las que importamos de América. Y en un barco, en ese hacinamiento, el tener a un enfermo con una enfermedad contagiosa es que toda la tripulación lo pasaba inmediatamente. Los cuidados sanitarios obviamente no existían, eran muy pequeños, había una pequeña farmacopea a bordo, pero unas plantas que poco podían hacer. El médico a bordo pues se designaba todos los días uno, el marinero, tú te toca a ti de marinero hoy, al día siguiente tocaba a otro marinero, era el médico, otro, y así un grumete era el médico, y a veces algún barco podía llevar un barbero que ese sí hacía de médico. Ya en los barcos militarizados había algún cirujano. Accidentes, muchísimos. Se ahogaban muchísimos. No sabía nada nadie, o muy pocos, y hombre que se caía al agua, hombre que se perdía. Se asomaban a bordo y decían, buen viaje. La muerte a bordo es un problema. Es un problema porque no quieren, fundamentalmente, no quieren morir a bordo porque van a ir a la mar. Les meten en su sayal, en el sitio donde duermen, les envuelven y con un lastre, una piedra, una botija, una bala de cañón, va a la mar, una oración previa, y en la mar se lo van a comer los peces. Y entonces, el día de resurrección, vamos a la resurrección con los cuerpos y almas, y no van a tener cuerpos, no van a poder estar en el juicio final, y eso les causa mucho pavor. Prefieren aguantar y morir en cualquier hospital en tierra. Es muy caro morir en tierra. El confinamiento a bordo, normalmente sed, hambre, horrores nauseabundos permanentemente.
hay una falta total de intimidad. Suciedad, falta de aseo y de higiene, falta de espacio, no hay sitio para moverse. Picores, lesiones en la piel, quemaduras solares, no utilizan gafas de sol, no utilizan protecciones ni cremas y están todos encerrados. Normalmente envejecen muy pronto. Hay mucho miedo, miedo a un ataque corsario, miedo a una tempestad, miedo a encallar. La vida en el barco es compleja, es un continuo movimiento, hay mucha humedad, frío o un sol abrasador. No son condiciones de vida sanas. Y luego está la soledad, la añoranza, incertidumbre. Es el sentimiento interno permanente de esta gente. Y al final, entre la vida y la muerte, solo hay 4 dedos, el espesor de la tabla. Pues muchas gracias y lamento que el tiempo se nos haya agotado. Muchas gracias, Benjamín. Aprovechamos para preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta, podéis liberar el micrófono o bien hacerlo a través del chat. Bueno, desde luego que con esa cercanía, un tripulante con coronavirus se lo hubiera pegado a todos en el barco, ¿verdad? O cualquier cosa, cualquier enfermedad contagiosa le puede producir una infección, una epidemia a bordo. Hay barcos que aparecen totalmente toda la tripulación muerta. O sea, lo normal es que mueran el 13%, algunos el 40%, pero en alguna ocasión toda la tripulación del barco muere. Es decir, que las condiciones eran pobres. ¿Alguna pregunta más? Bueno, preguntan por aquí en el chat qué velocidad media tenían los galeones. Los galeones son barcos muy panzudos, son barcos pesados, en principio tienen doble casco y son barcos que andan hasta 7 nudos, pero claro, hay que ver un pitín el viento. Al tener aparejo redondo, no son barcos que puedan ceñir mucho, son barcos de vientos cortantes y en condiciones normales, ya digo, pueden coger 7, se habla de 7 nudos, la velocidad que pueden alcanzar. Muy bien. ¿Qué paga recibían por aquí? ¿Cuánto se tardaba en llegar a las Américas? Bien, en condiciones por partes. En condiciones normales, un viaje a América viene a durar 10 semanas, poco más de 2 meses. ¿Cuánto pagan? Pues pagan exactamente 1.200 maravedíes a cada marinero. 800 son los grumetes y unos 3.000 maravedíes a los oficiales. ¿Qué viene a ser esto? Pues la traducción sería, pues como no llega en euros, traduzcamos que un maravedí es como un euro ahora. No exactamente igual, pero el poder adquisitivo estaba más o menos así. Cambiaba varias cosas, eran mileuristas. ¿Qué diferencia, mira, pregunta por aquí también, qué diferencia había entre un galeón para la carrera de Indias y uno para la Armada del Mar Océano? Sí, los barcos que están construidos para la Armada son barcos específicos, están hechos. Es decir, los galeones comienzan, se empieza a hablar de los galeones a mediados del siglo XVI. En 1584, Cristóbal de Barros hace un estudio para hacer un barco estándar. Consulta a las juntas de Sevilla y a las juntas de Santander, de constructores y navegantes, y hace un diseño de un barco. Es un galeón, pero es un galeón que ya tiene unas ciertas características y cuando son galeones reales, que ya son directamente militares, van a las armadas.
Las diferencias son pocas porque luego los galeones se construyen no por medidas, sino por relación. La relación que hay entre la manga y la eslora, la relación que hay entre la manga y el diámetro del palo mayor, la relación que hay, o sea, todos son relaciones. Por eso un galeón, los galeones aparentemente todos son iguales, porque están hechas por relaciones. El primer palo tiene que tener 45 grados, el bauprés 45 grados de inclinación, o sea, en todos igual. Hay pocas diferencias, nada más que, obviamente, el galeón real es un barco militarizado desde el principio y con carácter militar, mientras que los galeones de la carrera de Indias son barcos mercantes que a veces se militarizan. Y una última pregunta con aquí, ¿cuántos desertaban? Mucha gente. Mucha gente. Normalmente se embarcaban en Andalucía y mucha gente de los que se embarcaban que llevaban un control exhaustivo, les daban una paja por delante y a veces mucha gente ni tan siquiera se presentaba en el barco para salir a la mar. Pero algunos, la mayor parte de ellos, embarcaban, pero al llegar a América desaparecían. ¿Por qué? Iban a hacer la América, se ahorraban el pasaje.